Imagina por un momento el año 1945. Han pasado 12 largos años desde 1933, durante los cuales Adolf Hitler fue el amo y señor de Alemania. Su régimen, el Tercer Reich, no solo desató una guerra mundial, sino que también fue responsable de un genocidio y la muerte de 50 millones de personas. Al finalizar la guerra, los nazis fueron finalmente neutralizados. Pero es importante entender que no todos fueron inmediatamente capturados o sometidos a la justicia. El telón de una de las épocas más oscuras de la historia se había cerrado, dejando a Alemania en ruinas y al mundo en shock. Con la rendición alemana, comenzó una fase crítica, la caza de los nazis. Algunos, como Lischka de la Gestapo de París o Barbie de la Gestapo de Lyon, lograron escapar inicialmente, pero serían perseguidos por todo el planeta. Personas excepcionales dedicaron sus vidas a esta causa. El austríaco Simon Wiesenthal, un superviviente de los campos de concentración, una joven alemana que se negó a olvidar, Beate Klarsfeld, y su marido, el francés Serge Klarsfeld, otro superviviente judío. Solos, en un mundo que a menudo prefería olvidar, dirigieron 60 años de caza de criminales nazis en nombre de la justicia y la memoria, con obstinación y valor, a pesar de las amenazas y los atentados. Su lema era claro: este tipo de crimen jamás debe ser olvidado ni quedar impune. Mientras tanto, en la propia Alemania, la situación era caótica. Los aliados, estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos, ocuparon el país. Alemania en 1945 se convirtió en una inmensa trampa para nazis. Decenas de equipos militares y policiales comenzaron a escrutar a toda la sociedad alemana. Entre la masa de prisioneros de guerra alemanes había muchos nazis. La mayoría de estos soldados y oficiales afirmaban no tener nada que reprocharse. Argumentaban que habían sido movilizados y habían combatido por su país, aunque también por Hitler. Sin embargo, otros se escondían. Eran los SS, la guardia personal de Hitler y de los campos de exterminio, responsables de miles de masacres, como la de Orador. Para identificar a los SS, los aliados implementaron un método particular. Examinaban a los prisioneros uno por uno, obligándoles a levantar los brazos. ¿Por qué? Porque los SS tenían un tatuaje especial en el brazo con su grupo sanguíneo, un símbolo de pertenencia indeleble que también les era útil en caso de resultar heridos. Entre las capturas más significativas se encontraban Heinrich Himmler, el jefe de las SS y señor de la muerte. Fue capturado por los británicos. Documentos británicos muestran a Himmler muerto, en una extraña escena. Aunque había sido registrado, se dice que tomó una ampolla de cianuro que llevaba disimulada en la boca. No obstante, siempre hubo dudas, y algunos se preguntaron si no habría recibido ayuda para silenciarlo, especialmente porque había negociado en secreto con los británicos en varias ocasiones. Hermann Göring, el mariscal del Reich y número 2 del régimen, fue capturado vestido con su uniforme de gala. Él creía que negociaría con los aliados, e incluso ofreció una rueda de prensa ante 10 cámaras, una de ellas en color. Estas imágenes conmocionaron a la opinión estadounidense, que no comprendía tanta consideración con un criminal de esa magnitud. Otros dignatarios. A diferencia de Göring, otros nazis importantes fueron presentados con mayor distancia. Entre ellos estaban Albert Speer, ministro de Armamento, y el jefe de Estado Mayor, el general Jodl, así como el gran almirante Karl Dönitz, sucesor de Hitler. Inicialmente, no sabían qué iban a hacer los aliados con ellos. Los británicos también detuvieron a los últimos ministros del gobierno alemán nombrado tras el suicidio de Hitler. Adolf Hitler. La duda sobre el suicidio de Hitler subsistió durante mucho tiempo. Sin embargo, en Berlín, en la zona soviética, los rusos afirmaron haber encontrado sus huesos semienterrados a pocos metros del búnker del Führer bajo las ruinas de la Cancillería del Reich. Para el mundo entero, Hitler era el culpable y responsable. Él tuvo la fuerza para transmitir una energía, una voluntad y una ferocidad a los peores elementos de su pueblo. Joseph Goebbels, otro criminal clave, el inventor de la propaganda de Estado, se suicidó para evitar su captura. A medida que los aliados avanzaban y aseguraban los territorios, descubrían todos los días nuevos horrores. Toda la magnitud del Holocausto, o Shoah.
el asesinato de 6 millones de judíos. Lo más impactante fue que lo mostraron a los propios alemanes. Un ejemplo escalofriante de lo que se descubrió fue el campo de Bergen-Belsen, recién liberado, donde los muertos custodiaban a los vivos. Un médico deportado describió las terribles condiciones. La restricción de proteínas causaba edemas. La falta de hierro provocaba anemia. En la epidermis aparecían úlceras, en las encías problemas y dificultades para caminar. La insuficiencia de la ración diaria resultaba en un adelgazamiento extremo y diarrea incontenible. La higiene del campo era voluntariamente horripilante. Los jergones estaban impregnados de heces de moribundos y cubiertos de escupitajos secos. Los tuberculosos dormían con los enfermos de disentería y quienes padecían escarlatina con los hebidos. La gran mayoría de los guardias de las SS capturados, como Joseph Kramer, comandante del campo de Bergen-Belsen, así como las guardianas de las SS, tan inhumanas como los hombres, esperaban su implacable suerte. Nombres como María Mendel, la bestia de Auschwitz, su amiga Elisabeth Rupert, la feroz, o Ilse Koch, la zorra de Buchenwald, tristemente célebre por su colección de tatuajes obtenidos de los deportados, sus tulipas de piel humana, sus secciones anatómicas, algunas de las cuales fueron enviadas a universidades y utilizadas por estudiantes de medicina alemanes durante mucho tiempo, o sus pisapapeles. El más conocido, una cabeza reducida de un oficial ruso, serviría como prueba de la acusación en Nuremberg. Antes de entrar en prisión, los SS fueron obligados a enterrar a sus víctimas, con la ayuda de los capos, deportados comunes que debían su vida a su brutal servilismo. Muchos de estos capos fueron linchados en los propios campos durante la liberación por los deportados más fuertes, mientras que otros deportados ayudaron a identificarlos a todos. Entre los supervivientes, de los campos emergió una figura clave, el judío austriaco Simon Wiesenthal. Su familia había sido asesinada y él sobrevivió por un milagro. Mejor dicho, porque se juró a sí mismo que lo haría. En 1943, un guardia de las SS le preguntó: ¿Tú, judío? Si sobrevives y llegas a Nueva York, ¿qué contarás? Wiesenthal respondió: lo contaré todo. A lo que el SS replicó: nadie te creerá. Otro milagro, se reencontró con su mujer, también deportada. Regresó a su ciudad natal, Linz, y decidió consagrar su vida a la casa de los criminales nazis. Para él, los nazis eran todos criminales y los criminales eran todos nazis. Lo que Wiesenthal buscaba era justicia, no venganza. Como él mismo expresó, los supervivientes de los campos de concentración y los judíos que seguían vivos habían perdido la fe en la justicia. Ver a estos criminales arrestados, condenados y ejecutados les daba la sensación de que la justicia existía o podía existir, y que era importante recuperarla, porque sin fe en la justicia, ¿para qué seguir viviendo? Sin embargo, en 1945, en todos los países liberados, el sentimiento de venganza subyacía en todas las conciencias. Los colaboradores de los alemanes debían pagar inmediatamente. En Francia, en Vichy, un jefe de la milicia que luchaba contra la resistencia fue linchado por la multitud. En París, los dos policías franceses convertidos en torturadores de la Gestapo, Bonny y Lafont, fueron ejecutados. En Praga, Jaros, quien ayudó a Hitler a desmembrar su país, también fue ejecutado. Y en Roma hubo una ceremonia de vergüenza para Caruso, jefe de la policía fascista, fusilado por la espalda. Los aliados estaban divididos sobre cómo proceder. Churchill quería seguir fusilándolos a todos, pero Roosevelt tenía una visión diferente. Dijo que sería más justo y eficaz iniciar un proceso regular que ofrecerá a las generaciones futuras un documento completo de los planes y crímenes nazis. Este sería el primer proceso internacional de la historia. El lugar elegido para este juicio histórico fue el Palacio de Justicia de Nuremberg. ¿Por qué Nuremberg? Porque era uno de los pocos edificios grandes que quedaban en pie en toda Alemania. Y había una ironía sombría. Era precisamente Nuremberg donde Göring, ahora un simple prisionero, había proclamado las infames leyes raciales nazis. Durante 3 meses, los prisioneros de guerra alemanes, muchos de ellos de las SS, fueron obligados a acondicionar la sala de la audiencia. Esta era una inversión de roles, ya que hasta entonces habían hecho trabajar a los deportados. Los americanos les hicieron instalar una cabina de proyección. Corresponsales de prensa de todo el mundo se instalaron para lo que se conocería como el proceso de los denominados criminales de guerra. Este proceso duraría un año,
hasta octubre de 1946. 22 dirigentes nazis del más alto nivel que seguían con vida serían juzgados en un intento sin precedentes de llevar la justicia a los responsables de crímenes tan atroces. Esta es la historia de cómo el mundo intentó sanar sus heridas y buscar justicia después de la barbarie. Si esta narración te ha parecido interesante y quieres seguir explorando más episodios cruciales de la historia, te invito a suscribirte al canal y a darle like para no perderte nuestras próximas entregas.